Ya, entonces, vamos. Dice, un grupo de emprendedores ha creado el sitio PyTravel, cuya principal funcionalidad es armar paquetes de viaje entre distintos destinos y recomendar los mejores precios. El precio de un viaje es calculado considerando las horas de viaje, un costo base y costos de estadía. El costo de estadía es el costo que debe cancelar un pasajero en tránsito cuando se encuentra esperando una conexión con el siguiente vuelo. Este costo depende de la cantidad de horas que permanece en el aeropuerto y se comienza a pagar cuando este tiempo excede las 8 horas de espera. A partir de dicho momento, el pasajero debe pagar 500 pesos por hora o fracción. Nota. Asuma que los viajes se realizarán a lo más una escala o conexión con otro vuelo, ¿ya? Es decir, que cada vuelo va a partir de un punto, va a ir a otro, va a ser una sola escala y va a llegar al destino final, ¿ya? Vamos a hacer ese supuesto para evitar que el programa se complique mucho. Entonces, nos piden inicialmente, escriba la función costo tránsito que recibe como parámetro min.com, ya una variable que es la cantidad de minutos que un pasajero en tránsito debe esperar para el próximo vuelo. La función debe retornar el costo a cancelar por concepto de estadía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que nosotros a la función le vamos a pasar los minutos de tránsito que hace, los minutos de escala que hace un pasajero y nosotros le tenemos que cobrar. ¿Cómo hacemos ese cobro? Acá dice, se comienza a pagar cuando el tiempo excede las 8 horas de espera. A partir de dicho momento, el pasajero debe pagar 500 pesos por hora o por fracción. ¿Ya? Veámoslo entonces. Acá. Entonces, vamos a ver la función costo pasajero. Def cost, perdón, def costo pasajero. Y le pasamos el parámetro min.com, ¿cierto? Ahora, también como dato, y se lo he repetido hartas veces en los certámenes, cuando les digan haga esa función con ese parámetro, ustedes van y hacen esa función, el mismo nombre, con ese parámetro, ¿ya? Porque normalmente, o ha pasado, que las rúbricas tienen puntaje por mantener la firma de la función, es decir, mantener el nombre y mantener la cantidad de parámetros. Ahora ustedes dicen, no, pero sería más fácil si el pasajero me pasa también un sí o un no, si pasó las 8 horas. Sí, eso sería mucho más fácil para el programa, pero no es lo que se está pidiendo, ¿ya? Por lo tanto, ustedes con eso trabajan, con minutos combinación, nada más y nada menos, ¿ya? Entonces, nosotros queremos ver el costo, ¿cierto? Perdón, esto no es costo pasajero, esto es costo tránsito. Esto es costo tránsito. Esto es costo tránsito y estaba mirando mal el torpeo. Denme 2 segundos. Si esto yo lo hago con torpeo. El problema es cuando se te pierde el torpeo. Ah, ahí está. Ahora sí. Ya. Entonces, el pasajero va a pagar después de las 8 horas, ¿cierto? Pero a mí me están entregando una cantidad de minutos. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer yo? Voy a saber la cantidad de horas. Como me lo están pasando en minutos, yo inicialmente quiero saber la cantidad de horas. Por lo tanto, yo voy a decir que hora, como calculo en base a minutos la cantidad de horas, lo divido por 60. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Por lo tanto, yo voy a decir minuto comp va a ser, perdón, la hora va a ser igual a los minutos partido en 60. Ya, ese numerito me va a dar probablemente una hora justa, ponte tú me da 9 horas, me puede dar 2 horas o me puede dar una fracción, ¿ya? Yo necesito considerar también esa fracción de hora. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Le voy a decir que cada vez perdón, que si la hora es mayor a 8, ¿ya? Yo le voy a sumar 5000, ¿ya? Cada vez que yo haga eso. Es decir, voy a partir con la hora, por ejemplo, me da que son 10 horas. Yo voy a decir 10 menos 9 menos 8, me queda el pedacito, igual voy a considerar ese que está ahí. Entonces, yo lo podría hacer. Mientras hora es mayor o igual que 8, ¿ya? Es decir, hago la combinación, si me da mayor a 8 horas, paga, ¿ya? Mientras la hora sea mayor o igual a 8, quiere decir que algo le tengo que cobrar. Si ponte tú, la hora me dieron no sé, 8,000001,
yo de igual forma voy a tener que cobrarle porque las instrucciones me dicen que yo le tengo que cobrar mayor a 8 horas o fracción de hora, ¿ok? Entonces le tengo que cobrar igual. Entonces acá, ¿qué digo? Tengo que ir sumándole. ¿Cuánto tengo que ir sumándole? 5.000 por cada hora. Por lo tanto, yo voy a hacer algo acá que se llame suma. Lo voy a inicializar en cero y le voy a decir suma más igual 5.000, 5 lucas. ¿Ya? Y ahora, qué cambio le tengo que hacer al contador? ¿Le sumo o le resto? En este caso le tengo que restar, ¿ya? Porque mi condición se hace falsa cuando la hora es menor o igual a 8, ¿ya? Por lo tanto, yo digo hora menos igual 1. Listo, en algún momento se termina el while, bacán, y retorno el valor de suma, ¿ya? Entonces, veamos cómo funciona esto. Print costo tránsito, y le voy a pasar, por ejemplo, no sé si acá dan algún ejemplo, 420. Veamos si funciona. Print costo tránsito, 420, me da 0, ya, tal cual como sale ahí, y en el caso de que yo le pase 500 minutos, 500 me da 5.000, ¿ya? Entonces también está bien. Entonces, ahora a modo de resumen de lo que hice recién. Tenemos la función costo tránsito. ¿Qué tengo que calcular en la función costo tránsito? Recibe la cantidad de minutos que un pasajero y yo debo retornar el costo por concepto de estadía. ¿Cómo calculo el costo por concepto de estadía? Si el pasajero excede las 8 horas de espera, debo pagar 5.000 pesos por hora o fracción. Entonces, una forma de hacerlo es digo, ok, voy a agarrar los minutos, no sé cuántos minutos van a ser, voy a agarrar los minutos, lo voy a llamar min, y lo voy a dividir por 60. Y eso me va a dar la cantidad de horas. Ustedes me van a decir, totalmente de acuerdo, José Ignacio, pero esa cantidad de horas te va a dar con fracción. O sea, perdón, con número decimal. Probablemente. Puede que dé justo como puede que dé con un numerito. Pero yo les digo, no, pues no importa. Onda si me da 8,2 o si me da 9,7, no importa. Pues, ¿qué vamos a hacer? Al 9,7 le vamos a hacer la primera vez. Como ya se pasó, le vamos a decir que la suma va a ser 5.000. Después le vamos a restar 1. Por lo tanto, me va a quedar 8,7. Y de nuevo le corresponde que yo le cobre 5.000. Y como aún no es falso, yo le voy a restar de nuevo, me va a quedar en 7,7 y a ello le voy a cobrar de nuevo 5.000. Por lo tanto, en este caso, el concepto espérenme, el concepto por la estadía serían de 15.000 pesos, ¿ya? Yo tendría que pagarle 15.000, a pesar de que uno visualmente vea que él solamente se pasó 2 horas. Perdón, se pasó, claro, 2 horas, se pasó de las 8 perdón, 1,7 horas, ¿ya? Pero ahí uno debería cobrarle todo lo que corresponde, ¿verdad? Incluida la fracción. Entonces, eso sería lo inicial. Eso sería lo inicial. Veamos el segundo. Después, escriba la función costo pasajero que recibe el parámetro horas de viaje, un costo base y minutos de combinación, ¿ya? Bueno, hora de viaje, costo de viaje y minuto de combinación. Esta función debe retornar el costo de viaje calculado con la siguiente fórmula. Entonces, el costo van a ser las horas de viaje, las tengo ahí, por 30 lucas, más el costo base, me lo dan ahí, más el costo de tránsito. ¿Y el costo de tránsito de dónde lo saco? Lo saco de la función anterior, ¿ya? Entonces, prácticamente la parte de costo pasajero es bien sencillo, ¿cierto? ¿Cómo harían lo de costo pasajero? Recibe, Y José, ¿te puedo hacer una consulta? por supuesto. En delante, el 7,7 igual le sumaste los 5.000 pesos, pero en el while no lo sumaría, porque es menor a 8. ¿Cuánto? Yo dije 9,7, esto se pasa de 8, 1,7, le tengo que cobrar 2. Claro, exactamente. Sí, 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 tienes toda la razón. No cobraba el último porque se hacía falsa la condición. Solamente acá el costo de viaje, como te pasas 1,7 horas, tienes que hacerle el cobro como si fuesen 2 horas, es decir, 5.000 pesos. Sí, tienes toda la razón. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene toda la razón. Pensaba que eran con 7. Cuando yo dije que después del 7,7 le volví a cobrar, no, en este caso no, porque cuando yo le resto uno, me queda en 7,7, sale del while y me retorna lo que tenía en suma, que hubiesen sido 10.000 pesos. Sí. Y tiene sentido porque te pasaste 1,7 horas, por lo tanto yo te cobro 1 hora y te cobro por el 0,7. ¿Ya? Tienes toda la razón. Exacto. Ya. Entonces, veamos con horas de viaje, costo base, minutos de combinación. Costo base,
costo base min comp. Ya, ahora, esto, chao. ¿Cómo harían esto ustedes? Si tienen que calcular acá con esa fórmula. ¿Cómo calculan el costo total? Como una variable donde llamemos la función costo tránsito. Ya, vamos a crearla tal cual. Se va a llamar costo tránsito. Y vamos a llamar a la función. ¿Cómo llamaría a la función? ¿Qué parámetro le pasas? De la hora. Min con Sí, exacto. Le pasamos minutos de combinación porque nosotros acá tenemos que la función costo tránsito recibe minutos de combinación. ¿Ya? Voy a cambiarle el nombre, ya solamente para evitar confusión, le voy a cambiar el nombre y lo voy a poner todo junto. ¿Ya? Costo tránsito variable, costo tránsito función. Entonces, costo tránsito, yo le paso tal cual el valor que tengo ahí. Ya, le paso mincom, se lo paso acá. Listo, tengo el costo de tránsito y ahora tengo que calcular el costo, ¿cierto? ¿Cómo hago el costo? Fácil, po. Agarro las horas de viaje, la multiplico por 30.000. Agarro el costo base y lo multiplico por, perdón, lo sumo. Y el costo tránsito que ya lo tengo guardado en una variable. Entonces sería costo, ahí lo voy a llamar así, costo va a ser igual a las horas de viaje por 30.000, 1, 2, 3, más el costo base que me lo dan, más costo tránsito. ¿Ya? Más costo tránsito. ¿Y qué retorno yo? Retorno el costo. ¿Ok? Ahora, si ustedes son más bacanes, lo otro que pueden hacer es saltarse esa variable y poner directamente acá, retorna costo tránsito. O sea, retorna todo eso. ¿Ya? Ahora, si son mucho, mucho más bacanes, ustedes pueden agarrar esto, sacar esto de acá, ponerlo aquí y retornar solo eso. Retornar solo lo que está ahí. ¿Ya? Lo que hicimos es equivalente a hacer eso. Porque acá es lo que yo tengo. Acá está contenida como la variable costo, solo que yo no la estoy escribiendo tal cual como si fuese una variable. Acá era así. Ahí sí. Entonces acá tengo las horas de viaje por 30.000 más el costo base más el costo, la función que me da el costo tránsito. ¿Ok? Eso sería totalmente equivalente. Pero para que no se confundan, lo vamos a dejar de la forma inicial. ¿Ok? De la forma inicial. Pero son formas totalmente equivalentes. Costo tránsito es igual a esta parte de acá. Ya, cualquier cosa me van preguntando nomás, chicos. Costo tránsito. Costo tránsito. Ok. Costo tránsito. Ahí estaría, ¿cierto? No, no, perdón. Y acá yo retorno costo. Ya, ahí sí. Entonces veamos si funciona esta tontera. ¿Nos dan un caso de prueba acá? Sí, veamos entonces. Print, costo pasajero. Y les vamos a pasar los parámetros. 34, 960, 300. No, no era así. 34, 960.000, se me olvidó. 300. Ya, veamos. Nos da 1.980.000 y acá da 1.980.000. Veamos el segundo. 28, 100, no, eso es 1.200.000, sí, y 570. 1, 2, 3 y 570. Veamos. ¡Tarán! Me da eso, me da eso, ¿ya? Lo importante es que como ustedes van a tener el tiempo de ir probando el programa, tal cual como lo estoy haciendo yo, cuando les dan esos casos de prueba, hagan la prueba, ¿ya? Porque a veces pasa de que, por ejemplo, no sé, imagínense yo no lo hubiese considerado de forma distinta a esto, por ejemplo, costo tránsito, y no hubiese considerado la opción de la fracción.
Probablemente ustedes van a probar la función, le van a poner 9 horas, 10 horas y les van a dar números justos. Van a decir, ok, con 10 horas se pasa a 2. Es decir, que yo hubiese hecho la función, imagínense, yo hubiese hecho la función costo-tránsito de la siguiente forma. Fíjense eso, esto está malo por si acaso, les voy a dar un contraejemplo, un ejemplo negativo. Por ejemplo, yo hubiese dicho, ya pues esto es fácil, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que restarle, voy a calcular la hora, ya voy a decir, va a ser minutos de combinación, partido en 60, y voy a calcular que lo que tengo que cobro, va a ser igual a hora menos 8. Y ese cobro, yo le voy a, eh, lo voy a multiplicar por 5.000, ¿ya? Fíjense que acá, en el caso de nosotros, ¿qué es lo que iba a pasar si nos da una hora con fracción? Por ejemplo, cuando nos da 1,7, ¿qué es lo que iba a hacer yo? Iba a ser, perdón, cuando nos da 9,7, iba a ser 9,7 menos 8, me da 1,7, y ese 1,7 por 5.000. Y eso no es lo que hay que hacer. Pero tenemos que hacer que esto se convierta a un 2, es decir, considerar esa fracción. Por lo tanto, por eso yo lo hago de esa otra forma. Ahora ustedes me podrían decir, ya, hagámoslo con un round. Sí, pero el round, en el caso cuando les dé el 1,1, se los va a redondear a 1. Entonces tampoco les sirve. Van a decir, ok, entonces hagamos la división entera y a eso le sumamos 1. Esa podría ser una buena forma. Esa podría ser una buena forma. A ver, veámoslo así. Haga hacer división entera. No, tampoco. Tampoco sería una buena forma, porque si ustedes hacen la división entera y le suman 1, ¿qué pasa cuando les dé, por ejemplo, el número justo? Imagínense que ustedes lo dividen y les da justo 9 horas. Les da justo 9 horas, ustedes van a tener que cobrar solo una hora más. Sin embargo, si hacen la división entera, le estarían sumando 1 y estarían cobrando 2 horas, ¿ya? Por lo tanto, ahí tener cuidado y pensar en todos los casos límites. Decir, ok, la hora nunca me va a dar, o sea, la hora probablemente sí me va a dar un número entero, pero también puede que no. Por lo tanto, ponerse en esos casos, ¿ya? Y ahí ir probando su programa acorde a esos plazos, a esos casos. Porque, a no ser que les digan lo contrario, por ejemplo, acá cuando les dicen nota, asuma que los viajes realizarán a lo más una escala, ya esas son cosas que ustedes deben asumir. No pueden asumir nada más, ¿ya? Nada más. Todo lo otro tiene que funcionar para el general de casos, ¿ya? O para la mayor cantidad de casos posible. Ahora, si es un supuesto que ustedes encuentran razonable, ¿ya? Y que la mayoría va a encontrar razonable, lo pueden hacer, ¿ya? Y lo hacen. Por ejemplo, de que las edades no van a ser mayores a 100, ¿ya? Eso es un supuesto razonable. O las edades no van a ser mayores a 150, ¿ya? Lo acepto totalmente. O si estamos hablando, no sé, de personas de, no sé, de un trabajo, ya las edades siempre van a tener 2 dígitos. Cosas así, ¿ok? Esos son supuestos razonables. Pero otras cosas que sean, por ejemplo, que la hora me va a dar siempre, perdón, cuando yo divida los minutos para obtener las horas, me va a dar siempre un número entero. Eso no es un supuesto razonable porque podemos fácilmente dar un contraejemplo en que en muchos casos no va a pasar. ¿Ya? Así que eso. Y ahora por último, dice, escriba un programa que solicite información de diferentes vuelos y determine el mejor vuelo, aquel con menor costo para el pasajero. El programa finaliza cuando se ingresa un string vacío como nombre del vuelo. Al terminar, debe indicar el nombre del mejor vuelo y el costo final para el pasajero. Y ese por el ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedir un vuelo, darle un nombre. Oferta 1, usted, como la mayoría de aviación, le podemos poner LXP, el nombre que ustedes quieran, en Chile, no sé, pero acá se llama oferta 1. Oferta 1, horas de vuelo son 34, minutos de combinación, minutos de tránsito son 300 y el costo base es de 960 lucas. ¿Cómo calculo yo el costo del vuelo? Acá, perdón, el costo del viaje, acá lo hacemos. Para eso hicimos esa función. Horas de viaje, la tenemos. Costo base, lo tenemos. Check. Costo tránsito, no lo tenemos, pero tenemos los minutos de combinación. Por lo tanto, podemos ocupar la función costo tránsito. ¿Ya? Ahora, listo, terminamos con ese, bacán, seguimos. El programa tiene que continuar preguntando. Oferta 2, nombre de vuelo. Horas 28, minuto de combinación, costo base. Listo. Sigue preguntando y sigue preguntando hasta que se ingresa un string vacío. Acá sale, hasta que se ingresa un string vacío. Se ingresa un string vacío, el programa se termina y me dice, el mejor vuelo es la oferta número 3. Es la oferta 3. ¿Por qué? Porque tiene el menor costo. Fíjense que este
no sabemos cuántos son los costos de esto, pero sin embargo yo sé de que este es el que tiene el menor costo al pasajero, ¿ok? Y ahí su programa se termina totalmente. Entonces, pensémoslo un poco de afuera, o conversemos un poco. Cotorras. ¿Cómo lo harían? ¿Qué se les ocurre para abordar el programa? ¿Alguna estructura que hayamos visto antes? Lo que quieran. ¿Qué se les ocurre? Voy a tomar Una desayuno idea por mí. sería como crear un flag para poder saber cuándo termina el programa. Por eso empezaría. Sí, muy bien, muy bien. Yo también Y haría después, lo mismo. Dale nomás. y después un while, después del flag. Entonces, mientras el flag sea verdadero, se cumple el ciclo. Si no, ahí termina el código. Ya, exacto, sí. Eso es algo bien importante y lo que dijo Matías, que es una estructura que si se la aprenden quizá de memoria es algo súper útil. Cuando ustedes tienen que repetir cosas y no saben de antemano cuántas veces lo van a hacer, ocupen un flag y ponen while flag. Y con eso se aseguran de que el programa va a estar funcionando la cantidad de veces y abajo dentro del while le ponen si el flag, por ejemplo, perdón, ponen si en este caso el vuelo es igual al string vacío, el flag igual falso, por lo tanto el ciclo se termina. En el caso de que el vuelo sea distinto de vacío, que el programa se ejecute normalmente, ¿ok? Entonces ahí tenemos dos estructuras listas, tenemos el while y tenemos el if, ¿ya? Y ahí con eso ya tienen puntaje, a pesar de que su programa no haga nada más. Si se fijan en las rúbricas de las tareas, normalmente cuando yo se las reviso, ponen la rúbrica, dice, es capaz de generar una estructura que permita que se repita una cantidad de veces hasta que el vuelo sea el string vacío. Si ustedes me hacen un programa que sea de esta forma, chiquillos, de esta forma. Lo voy a hacer acá al lado, que sea de la siguiente forma, que diga, me ponen flag igual true, mientras flag, si, si vuelo es igual a vacío, no, es distinto de vacío, que el programa haga algo, me ponen si no, flag igual false, ahí ya tienen todo el puntaje. Listo, con el puntaje de un ítem por lo menos. ¿Ok? Ahí tendríamos la estructura que nos decía Matías. De que con esto, ¿qué estoy obteniendo yo? Estoy diciendo, el flag, perdón, el programa se va a repetir una cantidad de veces, ya que yo no tengo idea cuáles son, pero yo sé de que si me ingresan, que el vuelo es igual a... Oh, me pica la espalda. Que si el vuelo es vacío, es igual a vacío, es decir, entra el else, el flag va a ser falso y el ciclo se va a terminar y su programa va a terminar. ¿Ya? Eso. ¿Qué más se le ocurre? ¿Qué más se le ocurre? Recuerden que lo que tenemos que hacer es considerar el mejor vuelo. ¿Y cuál es el mejor vuelo? El que tiene el menor costo. ¿Cómo ustedes obtendrían el vuelo con el menor costo? ¿A alguien se le ocurre crear variables para cada vuelo? ¿Estaría bien hacer eso? ¿Crear variables para cada vuelo? Yo creo que sí. Después las compararíamos y la mejor, o sea, la menor sería el mejor precio, ¿no? Ya, te devuelvo la pregunta, Ricardo. ¿Cuántas variables tienes que crear? Pero eso no dependería de la cantidad de vuelos. O sea, tendría que ser con puro int y ahí ingresando los vuelos, ¿no? Sí, dependería, pero fíjense que nosotros por la naturaleza del programa no sabemos cuántos vuelos van a hacer, ¿ya? Porque la condición es que cuando el usuario me ingresa un string vacío, el programa se termina. Por lo tanto, de antemano, yo no sé cuántas variables tendría que crear. Por lo tanto,
no sería una forma quizás viable Claro, hacerlo de esa porque forma. serían quizás muchas y no vamos a estar haciendo todas las variables, obviamente. Claro, aparte Entonces que, podríamos, no sé, crear una variable que guarde solo el precio más bajo. exacto, eso es lo que hay que hacer. Hay que crear una variable que me vaya guardando siempre el precio más bajo. Y acá yo les voy a mostrar otro tipo de estructura, no sé si lo habrán visto en clase o en ayudantía, pero que también es súper útil. Y después les voy a mostrar la forma contraria para que sepan en el caso del mínimo y en el caso del máximo. Iba a decir una cosa y se me olvidó. Ah, lo otro. El otro problema que tiene de que si lo hacemos comparando variables, ponte tú, imagínate son 3 vuelos, ya tendríamos que comparar la primera con la segunda, la primera con la tercera. Después, la primera con la segunda, la primera con la tercera. Después, la segunda con la primera y así sucesivamente. Por lo tanto, con 3 variables ya te quedan como 9 estructuras. Imagínate con 4 va creciendo de una forma más o menos exponencial, por lo tanto, no es viable de hacer en un programa. Ahora yo les voy a mostrar cómo sería. Primero, solucionemos lo primero. Tengo que pedir el vuelo, ¿cierto? Tengo que pedir el vuelo. Entonces yo le voy a decir vuelo, input. Acá decía vuelo, no. Así era el formato. Entonces ahí le estoy pidiendo el vuelo, ¿ok? Acá, esto tiene que ir antes de esto. Tiene que ir acá, ¿ya? ¿Por qué tiene que ir acá? Porque después yo pregunto, ¿el vuelo que me ingresó el usuario es distinto de vacío? Si es distinto de vacío, el programa continúa. Si es igual a vacío, que se salte el if, llega al else, en el else va a entrar, el flag se va a hacer falso, va a volver al while, el while va a decir, no, el flag está falso, por lo tanto el programa se termina, ¿ya? Entonces, listo. Recién, ahora lo que yo hice en ese momento es comprobar, se llama validar el dato. Yo valido el dato es correcto. ¿Cuáles son los datos correctos? Los que son distintos de vacío. Por lo tanto, continúo el programa. Si el dato no es correcto, el programa no me tiene que seguir preguntando nada. Fíjense acá. Fíjense acá. El programa, cuando le ponen el vuelo vacío, no pregunta después cuántos son las horas, los minutos de combinación y el costo base. No, el programa se termina, ¿ya? Por lo tanto, valido el dato de arriba, continúo. Imagínense que el dato se validó. Hay que seguir preguntando. Entonces nosotros le vamos a decir horas, ¿ya? Y horas lo vamos a ingresar con un número entero, ¿ya? Y acá estos son los supuestos que yo les decía. Una cantidad de horas, ya que me digan, tú tienes que esperar 3 horas para tu siguiente vuelo. Es quizá razonable decir que las horas van a ser un número entero, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo asumir de que van a ser un número entero. Y lo vamos a dejar de esa forma. Entonces, horas, número entero. Le vamos a pedir input, horas. Ahora ustedes me van a decir, sí, pero ¿qué pasa si te dicen 2 horas y media? Ahí serían 2,5 horas. Ya, pero igual es raro que te digan, no sé. Probablemente sí se puede hacer, no va a cambiar mucho en el funcionamiento del programa, pero yo voy a hacer el supuesto de que van a ser con entero, ¿ya? Ahora, si ustedes me dicen, no, yo lo quiero hacer con números que sean horas con decimal, lo único que tienen que hacer es cambiar esto a float y el programa les va a funcionar igual, ¿ya? Pero yo lo voy a hacer con, no, hagámoslo con float. Hagámoslo con float, sea lo mismo. Ya, horas. Después, yo quiero saber los minutos. ¿Minutos de qué? Los minutos de combinación. Por lo tanto, le pido al usuario, ingresa los minutos de combinación. Ya, estos sí que van a ser enteros, ¿ya? Estos sí que van a ser enteros. Input, minutos, así se llama, ¿cierto? Sí, minutos de combinación. 2 puntos, estamos. Tenemos los minutos, bacán. Después tenemos que saber el costo base. ¿Cómo le pedimos el costo base? También con un número entero. ¿Por qué? Porque es un costo. Nosotros no pagamos 2,5 lucas, no. Pagamos X cantidad, ¿ya? 2 lucas o 3 lucas. Ahora ustedes me van a decir, sí, pero 2.500 como 2,5 lucas. Sí, pero nosotros no hablamos en ese lenguaje, por lo tanto, asumamos que son números enteros. Input, costo base se llama esto, costo base. Ok, tenemos eso. Ya, ahora tenemos que calcular el costo. Tenemos que calcular el costo. ¿Cómo calculamos el costo? Recuerden que la fórmula es costo va a ser igual a era costo. Ah, pero verdad que eso ya lo tenemos. El costo, ¿cómo lo calculamos? Con la función anterior, pues ya lo tenemos ahí, un costo pasajero. ¿Y qué le tenemos que pasar? Horas de viaje, costo base, minuto de combinación. Tenemos horas de viaje, costo base y minutos de combinación. Por lo tanto, yo ahora solamente voy a llamar a la función costo.
¿ya? Y voy a decir que costo va a ser igual a costo pasajero. Y acá, chiquillos, por favor, para que no se confundan, acá los parámetros son horas de viaje, costo base y minuto de combinación. Pero cuando yo llamo a la función, le tengo que pasar las variables en las que yo tengo almacenados esos datos. Yo le paso variables a la función. La función trabaja con parámetros y variables locales. Yo le paso una variable global es la del programa en general, y el programa va a trabajar internamente con sus variables locales. Perdón, la función va a trabajar internamente con sus variables locales. Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que le tengo que pasar yo? Yo le paso la variable horas, le paso la variable minutos y le paso la variable, no, le paso la variable base y le paso la variable minutos. ¿Cierto? Sí, ok. Tengo eso ahí. Cambiémonos al otro programa para no estar yendo y volviendo. ¿Ya? Entonces, acá seguimos. Acá seguimos, estoy acá. Listo, calculé el costo. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir guardando cuál es el costo menor. ¿Y cómo hago eso? También tiene una estructura que va a ser siempre la misma. ¿Qué hago yo? Una forma quizá, no sé si intuitiva, pero que tiene sentido, como visto desde del punto de vista como de humanos, es decir, ok, tengo todos los costos. Imagínense que ustedes tienen en su pared pegado todos los viajes y todos los costos. Ustedes van a decir, a ver, ¿cómo yo sé cuál es el costo menor? Y van a decir, a ver, el primer viaje cuesta, por ejemplo, 100 lucas. Ya, ese es el menor. Tiene 100 lucas. ¿Por qué? Porque yo no he visto ninguno menor. Ahora, veamos el segundo. El segundo cuesta 200 lucas. ¿200 es menor a 100? No, por lo tanto, mantengo con que el primero es el menor. Ya, paso al tercero. El tercero cuesta 95 lucas. ¿95 es menor a 100? Sí, por lo tanto me quedo con el tercero. Me olvido del otro. Paso al cuarto. El cuarto cuesta 120 lucas. ¿120 es menor a 95? No, me quedo con este. ¿Ya? ¿Se fijan? Eso es lo que hay que ir haciendo. Hay que ir teniendo los datos y cuando encontremos uno menor, aunque no sepamos cuál que es el menor que todos, lo vamos guardando. Y si se encuentra este, el que yo guardé con uno menor, este se va y este toma el puesto de menor. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. ¿Y cómo se hace esto? Uno genera una variable que se va a llamar mínimo. ¿Ya? Mínimo. Genera una variable que se va a llamar mínimo. Acá, lo que se hace normalmente en programación es a mínimo entregarle el valor del infinito positivo, ¿ya? Del infinito positivo. Y ustedes me van a decir, ya, pero el mínimo, ¿cómo va a ser el infinito positivo? Y claro, tiene sentido, porque yo voy a asumir que el mínimo es un número muy, 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 muy alto. Por lo tanto, cualquiera que venga después va a ir siendo menor. Y yo quiero saber el menor de todos esos. Por lo tanto, yo parto con un número muy, muy, muy alto. Ahora, si ustedes me dicen, ¿sabéis que me da paja poner el infinito positivo? No tengo idea cómo ponerlo. Supongan que es un número muy, muy grande. Por ejemplo, pongan ese número. ¿Ya? Un vuelo es raro que vaya a ser mayor que eso. Ya puede ser. Sí, podríamos entrar a discutir eso. Pero si ustedes ponen ese valor de mínimo, es casi equivalente. ¿Ya? Es casi equivalente. Por lo tanto, pero yo lo voy a hacer de la forma legal. ¿Ya? Lo voy a hacer de la forma legal. En la que el mínimo va a ser igual al float, ya si se escribe el infinito, float de inf. Eso es el infinito positivo. Infinito positivo, ¿ya? Ahí tengo el infinito positivo. Listo. Ahora yo voy a ir comparando cada vez el costo. Y voy a hacer uso del while. El while me ayuda, ¿por qué? Porque cada vez yo voy a ir comparando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a decir, si el costo que yo calculé, si el costo es menor que el mínimo, ¿cuál va a ser el nuevo mínimo? Veamos en el ejemplo. Pues cuando yo estaba mirando todos los vuelos, yo decía, ok, partí con el primero, este es el mínimo. Encuentro uno menor, este es el mínimo. Por lo tanto, si el costo es menor que el mínimo ahora va a ser igual al costo. ¿Ya? ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Lo voy a ir escribiendo acá. Imaginemos tenemos un vuelo que vale 100, un vuelo que vale El 200. infinito se pone con comillas. Sí, se pone como un string. Ya. Y ponemos acá uno que sea de 120. Hay acá, no, uno de 90
y uno acá de 95. Ya, yo voy a partir con voy a decir el mínimo, es decir, aún no he mirado esto, pero yo sé que el más chico hasta el momento es un número muy grande, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a calcular el primer costo y yo voy a decir, el costo es menor que ese número muy grande. El programa va a decir, sí, sabes que tú sí eres menor. Por lo tanto, yo voy a decir, ya, ahora me olvido que existe este número gigante, lo elimino, ya acá le voy a poner, elimino este, y el máximo, es decir, el que tiene como perdón, el más chico hasta el momento, el que tiene la corona es este, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué hago yo? Que voy a decir mínimo va a ser igual al costo. ¿Y qué es lo que tengo que guardar yo? Fíjense, yo acá estoy determinando en base a costo el nombre del vuelo que tiene el valor mínimo. Por lo tanto, yo voy a crear una variable que se llame vuelo menor, acá como lo tengo, mejor vuelo. Ya le voy a poner mejor vuelo y acá yo voy a guardar el nombre del vuelo. Y esto va a ser igual a vuelo. Y si se fijan, cada vez, por ejemplo, acá estoy en el vuelo 1, me dice, este vuelo que se llama oferta 1, ¿es menor que el mínimo? Sí, por lo tanto, este es el valor que ahora va a ser el mínimo y el vuelo que tiene el vuelo que es el mejor hasta el momento es oferta 1. Ya, seguimos con el programa. 200, calculo el valor, me da 200. 200, es decir, costo es menor que el mínimo. ¿Qué valor hay en el mínimo? Ya no está el infinito, sino que está el 100. 200, ¿es menor a 100? No, por lo tanto, no hago absolutamente nada. No me interesa ese vuelo. ¿Por qué? Porque es más caro. ¿Ya? Sigo. 90, ¿es menor que el mínimo? El mínimo estaba en 100. ¿90 es menor a 100? Sí. Por lo tanto, ¿qué hago yo? El mínimo ahora es el 90 y el mejor vuelo va a ser el que está asociado a ese nombre. Oferta 3. Sigo en el while. Calculo el costo. Costo 95. ¿Es menor que 90? No, por lo tanto termino y después yo tengo que mostrarle cuál fue el último que quedó con el costo más chico. ¿Ya? Entonces, ahí lo tengo listo, po. Ahora solamente tengo que mostrarle los valores al pasajero. Cuando termine el programa, termina el while, y yo le digo print eh, mejor vuelo. Y acá yo le paso vuelo, perdón, le paso la variable mejor vuelo. Y acá le muestro abajo el costo del pasajero. Costo pasajero. Y le paso el valor del mínimo. Así le llamo yo, mínimo. Vamos a ver si funciona esta tontera. Acá. ¿Hablo alguien? No. Ah. Ya, veamos. Veamos. Ya, entonces, espero que no tenga ningún error. Oferta 1. Horas 34. Minuto de combinación 300. Costo base 960. 1, 2, 3. Ya, oferta 2. Horas 28. Minutos de combinación 570. Costo base 100, no, 1.200.000. 1, 2, 3. Oferta 3. Horas 40. Minutos en combinación 625. Costo base 650. 1, 2, 3. Ahora yo no le voy a ingresar nada, solamente le pongo enter y me dice, el mejor vuelo es la oferta 3 y el costo del pasajero son 180 no, 10, 1.865.000. Ya, y acá me queda el punto cero. ¿Por qué me queda el punto cero? Porque yo acá en las horas trabajé con un float. Por lo tanto, para solucionar eso, hagámosle un round. ¿Ya? Round mínimo. Y ahí funcionaría bien. ¿Ok? Ahí funcionaría bien. Ahora, yo les dije que le íbamos a dar una vueltita a este programa y yo le iba a enseñar qué pasaría en el caso de que yo tenga que encontrar el máximo. ¿Qué se le ocurre? ¿O cómo se le ocurre que sería la forma cuando yo tenga que buscar el máximo? ¿Alguien que me la pueda explicar así cómo lo harían? Pensándolo, no me digan el código. Díganme, ok, ¿qué es lo que hay que hacer? Crear una variable con infinito negativo. ¿Ya? ¿Por qué con el infinito negativo? Porque quiero que vaya creciendo la variable. Entonces, si un vuelo es
mayor que infinito positivo, entonces que se quede como la siguiente, el nombre de la variable máximo. Sí, Y así correcto. sucesivamente hasta que encuentre definitivamente cuál es el mayor. Correcto. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, ¿ya? Imagínense que en el ejercicio nos hubiesen pedido encontrar también el peor vuelo, ¿ya? O el vuelo más caro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Para encontrar el vuelo más caro, es decir, el que tiene el mayor valor, yo voy a crear una variable que se llame máximo. ¿Y qué le voy a poner? Le voy a poner el float de menos infinito, ¿ya? Acá hay dos formas de escribirlo para el menos infinito. Ustedes lo pueden hacer así, el float de string menos infinito, o pueden escribir el negativo del float infinito, ¿ya? Con la que ustedes quieran. Quédense con la que ustedes quieran. Yo lo voy a escribir de esa forma, ¿ya? Entonces acá yo hago el infinito negativo, que es equivalente a escribir menos float de inf, ¿ya? Entonces tenemos eso. Por lo tanto, ahora yo tendría que hacer de igual forma otra comparación con el if. ¿Y cuál va a ser la comparación? Yo ya no tengo que preguntar si el valor es menor que el que yo tengo, que el máximo, sino que ahora yo tengo que preguntar, ¿costo es mayor que el que tiene el valor máximo? Por lo tanto, yo voy a decir, sí, costo es mayor que máximo. Ya, fíjense de nuevo, ¿qué valor va a tener máximo? Máximo va a tener un valor muy chico. Por lo tanto, el vuelo que vale 100 pesos va a decir, ok, ahora yo soy el máximo. Después va a llegar otro vuelo que cuesta 90 pesos. ¿90 es mayor a 100? No, por lo tanto se mantiene el de 100. Después va a llegar el vuelo de 200. ¿200 es mayor que 100? Sí, ya. Chao 100, ahora me quedo con este. Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, el máximo, en el caso de que pase eso, el máximo va a tener, perdón, claro, el máximo va a tener el valor costo y el peor vuelo va a ser el vuelo que esté asociado a ese. Por lo tanto, veamos acá y le voy a decir print peor vuelo con cara triste. Y le paso la variable peor vuelo. Le voy a decir, ¿qué puede ser? Costo pasajero. Te asaltarían. No, ya, costo no. Costo pasajero. Y round del valor máximo. Máximo. Ya, veamos. Voy a probar con los mismos valores para conocer qué rufiante mayor el vuelo más caro. Entonces pongámosle acá oferta 1. Horas 34, minuto en combinación 300, costo base 960, 1, 2, 3. Oferta 2, 570, 1.200.000, 1, 2, 3. Costo base, me huevones. Disculpen. Oferta 1, 34, 300, 900, 1, 2, 3. Oferta 2, 28, 570, 1.200.000, 1, 2, 3. 1.200.000, ¿cierto? Sí. Oferta 3, horas 40, 625, 650, 1, 2, 3. Vuelo, nada. Entonces, el mejor vuelo, como eso no debería haber cambiado, era la oferta 3 y ahora el peor vuelo sería la oferta 2 porque cuesta ese valor, 2.050.000, ¿ya? Entonces, de esa forma, yo acá le acabo de mostrar los dos tipos de estructuras en que, en que acá, con el mínimo, ustedes conocen cuál es el valor más chico, pero con él, cuando ustedes establecen el mínimo, establecen un valor gigante como mínimo, ¿ya? Al principio. En cambio, en el máximo, ustedes, para conocer cuál es el valor más grande, ustedes inicialmente establecen un valor muy, 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 muy chico. En este caso, el infinito negativo, ¿ya? Ahí estaría el ejercicio. ¿Qué les pareció? ¿Fácil, difícil? Cuéntenme. ¿Estaba bueno, estaba malo?
clases así también. Sí. La verdad no creo que sea algo mucho más difícil de eso. Eso era un ejercicio de certamen. Y ahora no sé si quieren que revisemos un ruteo, pero rapidito. ¿Les parece? ¿O se quieren ir libres y Sí, en último ruteo. ya? Sí, sí. Dale, un ruteo. Vamos a hacer un... No, no lo voy a hacer de... A ver, veamos, espérate. Veamos. Miren, bueno, acá veo gente que no es de mi paralelo, ¿ya? Pero acá yo les preparé esta guía para el certamen que tienen hoy día. En esta guía hay harto ejercicio, hay 3 ruteos. El primero lo hicimos, está la grabación en YouTube, ustedes la pueden buscar si no me la piden por correo. O ustedes mándensela entre ustedes y lo pueden ver. Ya, todos estos ejercicios yo les mandé la solución también, así que ahí los pueden revisar. De hecho, este también lo hice, o sea, está hecho y está la solución. Este también, este lo hice en la ayudantía, este no lo alcanzamos a hacer, pero a mí no me gusta mucho ese ejercicio. Hagamos, a ver, uno que tenga strings. Este. Vamos a hacer este. Ya, voy rayando acá mismo. Vamos a ocupar la magia de Zoom y voy rayando acá mismo. Entonces, ya. Por si acaso, un tip que les podría servir, que probablemente ya se lo dijeron, pero igual por si acaso no. En su certamen van a tener que hacer un ruteo y después un programa, ¿ya? Nosotros cuando dábamos el ramo de forma presencial era exactamente lo mismo. Teníamos que hacer un ruteo y 2 programas. El ruteo era una hoja igual a esto. Esto era un certamen que dieron cuando se daba presencial. Y después acá ustedes les dicen que muestren la pantalla, y no sé si acá lo puse, sí, acá abajo les pedían un análisis del algoritmo. Es decir, que ustedes explicaran con palabras sencillas qué estaba haciendo ese algoritmo, qué es lo que hace, ¿ya? Entonces, por qué les digo esto? Porque muchas veces pasaba que el programa del ruteo, o el algoritmo del ruteo, una parte o quizá completo, si tú le cambiabas ciertas cositas, te servía para los programas que venían después en el certamen, ¿ya? Eso pasaba el 99,9% de las veces. Así que tengan ojo esta vez de que el programa que usen en el ruteo entiendan, más allá de que hagan el ruteo, entiendan qué es lo que está haciendo, porque probablemente después en alguna de las preguntas les va a solucionar la vida así, pero fantásticamente si es que lo pueden ocupar bien. Por ejemplo, probablemente, normalmente van a hacer funciones como esto, y ustedes en su programa llaman a la función y listo, su programa va a funcionar bien, a la función del ruteo, ¿ya? Entonces, hagamos esto. Otro tip también, a ustedes probablemente les van a pasar un Excel, el Excel va a venir con una tabla probablemente ya hecha, y va a tener las ¿celdas se llaman? Celdas como ya marcadas, como en este caso, ¿ya? Si ustedes por algún motivo se llegan a pasar de acá, pueden que sea una señal de que el ruteo no esté tan bien hecho, ya, porque acá les dice, la tabla tiene suficientes filas, ya, la tabla tiene suficientes filas. Por lo tanto, si a ustedes les llega a faltar filas, es porque algo pasó ahí en su ruteo, ya. Entonces, partamos. Pregunta para ustedes, ¿el programa parte de acá o parte de acá? Del aire. De la N, correcto. ¿Por qué? Porque el programa, si bien esto es lo que está primero, Python va a partir leyendo desde acá, y en el caso de que necesite la función, se vuelve a leer hacia arriba. Es por eso que sus funciones siempre tienen que estar en la parte superior del programa. Y si una función llama a otra, la función a la que estoy llamando tiene que estar arriba, porque el Python se devuelve a revisar hacia arriba, nunca hacia abajo, hacia arriba. ¿Ya? Tengan eso ahí presente. Lo voy a hacer con el mouse de acá mejor. Que está medio Ya, veamos entonces. Partimos con el string n. ¿Por qué ustedes saben que esto es un string? Porque tiene las comillas y ustedes lo copian tal cual como un string en el ruteo. ¿Ya? Entonces, acá iría 1, 5, 13. Me va a quedar pésimo esto. Vamos a hacer una magia. En fórmula Word, Es que yo robé este certamen y es una foto. Así que, bueno, acá vamos a ocupar las maravillas de Excel. Vamos a poner ilustraciones, captura, recorte de pantalla.
Vamos a robar esto. Listo. Muchas gracias, Excel. Y vamos a anotar acá. Ya, entonces tenemos primero inicialmente la variable n. ¿Ya? La variable n es la primera fila. Bueno, después, ¿cuáles más teníamos? Teníamos n a... A ver, lo voy a... st. Después viene ch, chs, ch y s. ¿Ya? Entonces, estas corresponden al programa global. ¿Ya? Al global. Y estas corresponden a variables locales, ¿ya? Entonces, ahí estaría. ¿Ya? Y ahí tienen un ruteo. Ya, partamos entonces. Lo primero, tengo que usar lo que me ingresan en la variable n. Por lo tanto, yo le pongo comillas, le pongo la primera comilla, 1, 5, 13, 18, 19 y cierro comillas, ¿ya? Ahora, si a ustedes les toca hacerlo en Excel y lo hacen así, le van a poner Enter, tarán, y les va a desaparecer la primera comilla, ¿ya? ¿Por qué va a pasar eso? Porque el Excel es pesado y no, porque el Excel, como también es un lenguaje de programación, para el Excel, cuando ustedes ponen una comilla al principio, significa que lo del lado es un dato string, ¿ya? Por eso la borra. Pero si ustedes quieren, lo pueden dejar así, va a estar correcto igual, o ponerle doble comilla y no hay ningún problema. Le ponen doble comilla y también vale como un dato de string, ¿ya? Entonces tenemos eso, partimos así. Después A va a ser igual a F, en la función A va a ser igual a F1 con el parámetro N. Por lo tanto, en A, en algún lugar de A, va a quedar esperando, ya lo voy a marcar acá de un color, va a quedar esperando lo que me ingrese la variable F1, lo que me ingrese lo que me retorne la función F1. Por lo tanto, yo voy a la función, variable local, que es la única que tengo, y a st yo le agrego el valor de n. Por lo tanto, a st yo le agrego el valor de n. ¿Ya? Listo. Ahí. Ustedes deberían copiarlo totalmente, pero para yo para demorarme menos lo hice así. Después, c igual 0. Y acá recuerden, cada vez que hacen un cambio, se salta una línea. Cambio, salto de línea. Cambio, salto de línea. Así, ¿ya? C igual 0. Tarán, salto de línea. H va a ser igual al len de st. ¿Cuánto es el len de esto? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Estamos de acuerdo con que es 12? Acá tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sí, el len es 12. Recuerden que para el len nosotros, ¿qué es lo que contamos? Nosotros contamos carácter 1, carácter 2, que es el guión, también sigue. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hagamos trampa, veamos si el Excel tiene alguna función. Sí, ya. Mira el largo. 14. Espérense. Lo vamos a hacer de forma distinta. De 1, 5, 13, 18, 19. Ajá. Ahí que sí. No sé. No sé, pero ya. Según yo es 12. Que según yo acá me está contando las comillas que yo le puse. Sí. Por eso, quedémonos con que es 12. No usen la función largo de Excel. Veamos entonces. S igual 0. ¿Ya? S igual 0. ¡Tarán! Después, mientras C es menor a H, veamos. C es menor a H, sí. Por lo tanto, entro al while. Y acá yo voy a preguntar. Si C es distinto de H-1, C es distinto de H-1, sí. Y ST en la posición S más 1 es igual a un guión, veamos, perdón, la posición C más 1. ST en la posición C más 1. La posición C más 1 en la posición 1. ¿Cuál es la posición 1 acá? Sería la posición del guión. Por lo tanto, ¿es un guión? Sí. ¿Qué hago a C? Le sumo 2. Le sumo 2, ¿ya? No entro al else, me da lo mismo. S más igual 1. Le sumo 1. Sigo. Disculpa, Dime. no sé, ¿no sería 11 el largo? Porque se cuenta desde el 0. No, esas son las posiciones. El largo tú cuentas desde el 1. En las posiciones tú cuentas desde 0. ¿Ya? Ahí, eso que quede bien clarito. Las posiciones,
el largo va a ser la cantidad de caracteres que tiene. Las posiciones va a partir de 0 en adelante hasta donde termine. Por eso las posiciones, la última posición es el largo menos 1, ¿ya? Por ejemplo acá, la última posición es la posición 11. La posición 11. Ya, sigamos entonces. S más igual 1. Ahora, mientras C sea menor a H, C es menor a H, sí, entro al while. C es distinto de H menos 1, 2 es distinto de 12 menos 1, es decir, 2 es distinto de 11, sí. ST en la posición 3, porque 2 más 1, 3. Veamos cuál es la posición 3. Tengo acá 0, 1, 2, 3. ¿Es un guión? Sí. Por lo tanto, ¿qué hago? C más 2. Le sumo 2, me da 4. A ese le sumo 1, 2. Sigo. C es menor a H, C es menor a H, sí. C es distinto de H menos 1, sí. ST es la posición C más 1, ST es la posición 5. Veamos. 0, 1, 2, 3, 4, 5. La posición 5 es el número 3. ¿Es igual a un guión? No. Por lo tanto, le sumo 3 a C. Le sumo 3. Eso me da el número 7. Y a ese le sumo 1. Sigamos. Déjenme hacer más filitas. Sigamos. Sigamos. Y va acá, en S. Ahora, C es menor a H, sí. C es distinto de H menos 1, sí. ST en la posición 8. Veamos cuál es la posición 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La posición 8 es el 8. Por lo tanto, ¿es distinto de un guión? No. Le sumo nuevamente 3. C es menor a H, sí. C es distinto de H menos 1, sí. ST, la posición 11, ¿es un guión? La posición 11 es el último. No, no es un guión. ¿Cierto? La posición 11 es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sí, es el 9. Por lo tanto, no es un guión. Le sumo nuevamente a C, le sumo... espérenme, me perdí. Me perdí. Ah, me faltó acá sumarle 1, ¿cierto? Ahora sí, ya. C es menor a H, sí. Acá le sumo 3, porque no entró, y le sumo nuevamente a este 5. Ahora yo digo, C es menor a H, no. Por lo tanto, no entro al while. ¿Y qué es lo que tengo que retornar? Retorno S, ¿ya? Retorno la variable S. ¿A dónde retorno la variable S? A la variable A. ¿En qué posición? Acá abajo. Y retorno 5. Y printeo A. Y acá si se fijan, perdón, acá si se fijan, me piden la pantalla. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendría que printear acá yo? Tendría que printear el valor que quedó en A, que el último fue el valor 5. ¿Ya? El valor 5. Por lo tanto, a su juicio, ¿qué diablos está haciendo este programa? Veámoslo acá. ¿Qué hace? Si me retornó el número 5. Cuenta los números que hay dentro del string. De Exacto. 1 o 2. Sí, cuenta los números, exacto, correcto, cuenta los números. Por lo tanto, usted acá, si, bueno, en el caso no creo que se los pidan, pero como se pedía anteriormente, acá ustedes ponían el algoritmo. De hecho, acá cuando hacíamos nosotros los certámenes, nos ponían una cajita que era como de este tamaño, y tú no te podías salir de la cajita. Entonces, era como prácticamente explicarlo lo más simple que podáis. En tu caso sería, cuenta los números que existen en el string ingresado. Y listo. Ese es el análisis de algoritmo. Por lo tanto, me parece, no sé si era en este, pero había uno que yo les pedía, no, creo que no saqué el certamen completo de ahí, pero en ese caso ustedes tenían que probablemente después lo tenían que usar, ¿ya? ¿Quedó claro? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Cómo quedaron? ¿Quedaron más tranquilos? ¿Peor? ¿Mejor? ¿Tranquilos y Más tranquilas? tranquila, pero para seguir estudiando. Sí, recuerden lo que les dije, el tema de las estructuras. Por ejemplo, como Matías dijo, si yo no sé cuántas veces tengo que hacer algo, voy a ocupar un flag con un while. Ya, ahí tienen una estructura que si les piden algo así, úsenla.
Si les piden calcular el máximo de algo o el mínimo de algo, también, ¿ya? Y acá, de hecho, yo les puedo dar un tip, que hay un ejercicio que está en mi ayudantía, que me parece que el profe también se lo dio, que miren, ese ejercicio es entretenido. Ese, que lo encontré bastante entretenido. Tiene que ver con los bytes. Con bytes. Déjenme ver dónde está. Ah, no, parece que no la agregué. Ya, pero hay un certamen que se les pide, que me parece que está en aula, que se les pide que ustedes a partir de una que tiene que ver con canciones, y una persona ingresa un string con números, ya, ponte tú ingresa 1, 4, 6, 2, 3, ya, ingresa un string de ese estilo. Y ustedes tienen que ser capaces de decir cuál canción, ya, por ejemplo, la posición 1 corresponde para la canción A, la posición 2 para la canción B, la posición 3 para la canción C, ¿cachai? Y ustedes tienen que decir cuál es la canción que más le gustó a la persona. Entonces, una forma que pueden hacer es que, por ejemplo, yo vi que ayer alguien me preguntó que lo estaba haciendo con rebanando. Entonces, ¿qué hacía? Rebanaba la primera parte del string, es decir, la posición 1, la posición 2, la 3, la 4, y después las comparaba entre sí. Pero hacer esa comparación era muy engorroso porque tenía que comparar la primera con la segunda, la primera con la tercera, la primera con la cuarta, la segunda con la primera, la segunda con la tercera, y así le quedaba un programa gigante. Entonces yo le dije que una forma interesante de hacerlo es que como está hablando de números, ¿qué podía ir haciendo? Recorrer el string e ir preguntando, ¿cuál es el número mayor? Ok, y en este caso, ¿qué es lo que se tendría que ir guardando? Decir, ok, el número es, no sé, el número mayor, por ejemplo, al principio, si el string, por ejemplo, era el 1, 4, 6, 2, el número mayor iba a ser el 1, después iba a ser el 4, después iba a ser el 6, después iba a ser, después cuando comparo al último, que iba a ser el 2 no iba a ser mayor que el 6, por lo tanto el 6 era el que iba a ganar. ¿Y qué hago? Cada vez que yo iba encontrando el mayor, ¿qué es lo que hago? Voy guardando la posición. Entonces tengo la posición 0 para el 1, la posición 1 para el 2, la 2 para el 3 y la 3 para el 4. Por lo tanto, cuando yo ya tengo al final, en vez de como lo hicimos en este caso, de printear el valor y decirle, ¿sabes qué? Tu mejor vuelo es este, y decirle, ¿sabes qué? La canción es esta. Ponte tú, en vez de decirle la mejor canción es la 0, no tiene sentido decir que la mejor canción es la 0, porque nosotros hablamos de que la canción, la primera posición corresponde a la canción A, por lo tanto, después lo único que había que hacer era hacer una serie de if y decir, si la posición, perdón, claro, si la posición es 0, retorna la canción A. Si la posición es B, retorna la canción, perdón, si la posición es 1, retorna la canción B. Y así sucesivamente. Y te queda una función de este porte súper como trabajable, ¿ya? Entonces esas estructuras que van a ser siempre las mismas, pero aplicadas a distintos tipos. Entonces, una recomendación quizá que yo les puedo hacer es que ya como les quedan un par de horas para el certamen, en vez de quizás seguir estudiando y estudiando, que también se los recomiendo, pero apaguen el cerebro un rato para relajarse, revisar todos los ejercicios que ustedes han hecho, si es que los tienen guardados, si es que lo hicieron en papel, donde ustedes quieran, o los ejercicios que han visto en clase o de mi ayudantía, y fíjense que cada vez usamos siempre o normalmente las mismas estructuras, e identifíquenlas, digan, esta estructura me sirve para hacer este tipo de ejercicio, esta estructura me sirve para este tipo de ejercicio, y se van a dar cuenta que después cuando vayan haciendo los ejercicios, van a leer el ejercicio y van a decir, oh, mira, ¿sabes qué? Me sirve ocupar esta estructura. Por lo tanto, voy a usar, voy a trabajar los datos así, le voy a hacer este arreglo porque necesito que ahora pase esto en vez de que en el otro pasa otra cosa, ¿ya? Así que eso. Si no hay más consultas, estaríamos listos.